Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento, al tiempo, al día en que nos estén viendo. Mi nombre es Iván Ortiz y a nombre del Instituto Politécnico Nacional les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios para nuestra comunidad politécnica. También a nombre de la Secretaría de Servicios Educativos y del Departamento de Orientación Juvenil del Instituto Politécnico Nacional, nos es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tener una charla, un conversatorio muy interesante que me parece que les puede a ustedes dar una referencia, un momento de reflexión y sobre todo también para que sepan cómo poder responder ante un fenómeno que estamos viviendo en muchas instituciones educativas. El nombre del conversatorio el día de hoy es ¿qué sienten los jóvenes sobre el acoso escolar? Y bueno, el objetivo de esta conferencia, de este conversatorio, es precisamente explorar cómo los jóvenes se sienten ante el acoso escolar. Me acompaña el psicólogo José Adrián Hernández Sánchez. Él pertenece al Centro de Integración Juvenil de Venustiano Carranza. Nosotros tenemos una colaboración institucional muy importante y la verdad que el Centro de Integración Juvenil hacen una labor muy, muy importante y me parece que, no me parece, son una institución que llevan más de medio siglo en la investigación, en la atención, en acciones que han ayudado a muchas instituciones y yo tengo sobre todo muy buena referencia del instituto. He trabajado muy cerca de los centros de integración, entonces nuestro ponente la verdad es que hoy es un lujo tenerlo porque él tiene mucha experiencia. Y bueno, quiero presentarlo antes de dar la palabra, discúlpame Adrián, pero quiero presentar a Adrián Herrera Sánchez, psicólogo, terapeuta de familia, instructor certificado de PNL, especialista en adicciones y clown. Chava y Adrián son los personajes de risoterapia que él maneja. Y la especialidad que tiene Adrián es la terapia narrativa y pues le gusta explorar lo cotidiano y aquello que lo hace sentir vivo en cuanto a sus emociones. Ha generado proyectos como ¿Qué te parece? Conversamos, Narices a la obra, Algo está por cambiar, Endulzando sonrisas, Caninoterapia, A todo pedal, Invitación a la alegría, Algo está por cambiar, Huellitas unidas por la adopción. Y lo más interesante de estos proyectos es precisamente el contacto humano, ¿no? Y bueno, también es un entusiasta ciclista. Y por supuesto que ha colaborado con a algunas instituciones y empresas y sobre todo le gusta tomarse las cosas muy en serio porque, pues porque le gusta jugar, ¿no? Y bueno, quiero darle la palabra al compañero Adrián Hernández Sánchez y es un gusto. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y te doy la palabra para que empecemos a interactuar, Adrián. Bienvenido al Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por la invitación para poder establecer esta comunicación con las personas que nos van a estar viendo y escuchando. Y yo creo que el tema viene muy ad hoc porque el tema de la violencia, pero particularmente el tema del acoso, del bullying en la escuela, ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Y más adelante les platicaré un poquito sobre cómo están las estadísticas actualmente, pero primero quisiera empezar a que observemos en este conversatorio quiénes son quienes la padecen, digámosle así, y pues son los adolescentes, ¿no? Ellos están en una etapa donde se están definiendo, se están haciendo preguntas como quiénes son, qué les gusta, a qué grupo de amigos pertenecen. Y esto es importante porque pueden surgir situaciones que les favorezcan o que también les perjudiquen en un futuro. Pero también hay que tomar en cuenta las acciones de la familia que pueden ser protectoras o conducir a riesgos tales como conductas de violencia en casa, en la escuela o en su comunidad. Entonces se sugiere plantear situaciones o acciones en las que los papás, las mamás o los responsables de su crianza puedan emprender junto con sus hijos el poder prevenir el acoso escolar o el bullying o también el ciberacoso, ¿no? Y esto es muy importante, empezar por definir qué es el acoso escolar
y se refiere a una conducta de persecución física y o psicológica que se lleva a cabo entre pares, es decir, niños, adolescentes o jóvenes de las mismas edades, por ejemplo, de un estudiante contra otro. Y aquí se puede observar mediante agresiones físicas, agresiones verbales, exclusión del grupo, acoso escolar, inclusive hasta la discriminación. Tomamos como fuente a la UNICEF en el 2019 en su guía para prevenir el acoso escolar y lleva como subtítulo Conecta con la realidad de tu hijo. Ahora, dentro de estas definiciones, pues también me gustaría definir lo que es el ciberacoso o el ciberbullying, que también hace referencia a una conducta de persecución mediante el envío o difusión en Internet, ya sea por mensajes de texto, por medio del chat, redes sociales, tanto de fotos, videos o textos sobre otro compañero que pueden ver una gran cantidad de personas. Y esto también se puede ver reflejado, se puede observar en la persecución u hostigamiento en redes sociales, la discriminación o la exclusión en redes sociales, la manipulación o difusión de contenidos en Internet o el acoso sexual en redes sociales. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta ambas definiciones, hay que ver al ciberacoso entre los adolescentes que se debe evitar tanto por sus consecuencias. Se observa que de 10 niños que sufren diario algún tipo de acoso, 3 millones de alumnos de la escuela con el tipo de acoso. Y estas cifras son importantes porque nos están diciendo el área en la que se tiene que trabajar para darle herramientas tanto a los padres, a los docentes y a los adolescentes o alumnos en este tema para que puedan desarrollar habilidades de afrontamiento y habilidades socioemocionales principalmente, puesto que México ocupa uno de los niveles más altos de bullying y especialmente se deja ver tanto en secundaria como a nivel medio superior. Teniendo en cuenta esto, hay que recordar que el acoso escolar tiene afectaciones tanto a nivel físico, a nivel mental, tanto en niños como en adolescentes. Y entonces, partiendo de esto, ¿qué es lo que podemos hacer desde casa? Las familias pueden realizar algunas de estas sugerencias que se les puede dar ahorita. Y lo primero, el primer paso que podemos hacer desde casa es estar al pendiente. Sí, identificar señales de alerta, como cuáles. Las señales de alerta pueden ser las siguientes y las quiero dividir en 3 partes. Señales de que probablemente un alumno agrede a otro. Segundo, señales de que probablemente uno puede ser agredido. Y tercero, señales de que probablemente seamos testigos de acoso. Y las 3 posturas son interesantes. Y quisiera irme por la primera. Las señales de que probablemente se está agrediendo a otros. Seguramente la persona está utilizando la violencia física y verbal por medio de insultos o humillaciones, tanto en corto, en privado, como lo puede hacer en público. Siguiente, maltrata. Perdón, Adrián, disculpa. Sí. Ahorita me surgió una reflexión, pues, una duda. Sí, dime. Hablabas acerca precisamente de este fenómeno que tiene unas consecuencias a nivel nacional y por las estadísticas que nos estás compartiendo, pues no, ocupamos el no honroso primer lugar. Aquí el punto, cuando tú dices, bueno, hay que identificar, me parece que entonces ese sería como el primer elemento o como un factor de protección, identificar el fenómeno, el acoso. Pero si resulta que en casa, donde es el espacio donde se debe sentir seguro, o se tendría que sentir seguro el joven, la compañera, el compañero, y resulta que es ahí donde es violentado, ¿no te parece que entonces, de acuerdo a tu experiencia, es ahí donde flaqueamos algunas familias, donde tendríamos que entonces darnos cuenta si nuestra forma de educar como adultos es violenta? Y sobre todo que los jóvenes, que los niños,
que nuestros estudiantes puedan identificar eso. Pero si en la propia familia hay actitudes de violencia o hay violencia como tal, y me refiero a poner apodos, al estar molestando, a no estar atento, como dices tú, a esta supervisión. Y ahorita que dijiste supervisión, no me quiero ir, pero es que también estaba pensando en un fenómeno que tenemos, por ejemplo, aquí en una vocacional, ¿no? Que es la vocacional número 19, donde tenemos un fenómeno parecido al de Cancún, que se llaman los jóvenes llave. No sé si lo has escuchado. Esta situación o este fenómeno tiene que ver con que los hijos tienen la llave de la casa y donde finalmente, como en Cancún, que los papás se la pasan 12 horas trabajando en la zona hotelera, pues tú sabes muy bien que en la zona de Tecámac, pues son casas dormitorio. Entonces, ¿cuál es, bueno, la supervisión? Me parecería que entonces hay una situación en donde tenemos papás que no van a poder supervisar por las actividades laborales y sobre todo lo primero que te había comentado, ¿no? Que en casa se podría estar gestando precisamente como la inhabilitación, lo quiero llamar así, no, nada más es como una categoría nada más, o bueno, no categoría, sino como una forma de identificar esta situación, una inhabilitación para que los hijos o los jóvenes no identifiquen el fenómeno del acoso, ¿no? Porque entonces es ahí donde vamos a encontrar como especialistas este tipo de factores de no protección. No sé, me gustaría escuchar tu comentario. Claro que sí, mira, como te lo decía, bueno, y tú también lo comentaste al principio de mi presentación, y más que de mi presentación, también de la presentación de los centros de integración juvenil, ellos toman en cuenta todas estas datos estadísticos como para armar programas de atención, y uno de sus programas que emplea desde 2023 es un programa que se llama Todos Unidos por una Escuela Mejor. ¿Quiénes están involucrados o quiénes se deben de involucrar en este programa? Primero que nada, los adolescentes o los niños. Segundo, los padres. Y tercero, los docentes. Sí, sabemos que como tú lo comentas, hay una ausencia, digámosle, por cuestiones laborales, que los padres están ausentes, pero también sería muy interesante que ellos también aprendieran, ¿no? A ver y a visibilizar todo este tipo de violencia que se está viviendo, no solamente en la familia, sino también fuera de la familia y en un contexto meramente académico, porque no solamente es observar a la persona que está siendo agredida, sino también observar a la persona que agrede a los otros. Y a esta persona hay que aprender a verla con empatía. ¿Qué es lo que está sucediendo en su entorno familiar, social, que lo está de alguna manera llevando a agredir a los demás? Pero hay un tercer personaje en este ciclo. Está la persona que de alguna manera u otra fue testigo o es testigo, de cómo está acosando o violentando a los demás. Son tres espectros bastante interesantes, pero particularmente me quiero detener un poco con esta persona que agrede a los otros. ¿De qué manera lo vamos a abordar? Y yo creo que aquí tratarlo con comprensión y con empatía sería como un acercamiento muy pertinente y muy eficaz como para que él empiece a hacer conciencia de la violencia que está ejerciendo hacia los demás. El segundo personaje, el que está siendo agredido, saber cómo te sientes, cómo lo vives. ¿Ya se lo contaste a alguien? Ajá. Y también, ¿qué estás haciendo para salir de esta situación de violencia? Un poco la narrativa de las personas que son agredidas empiezan a ver, en el caso particular de desarrollarse en el medio académico, este acoso, lo están viviendo con miedo, lo están viviendo con incertidumbre y lamentablemente se lo están callando. No lo dicen. Miedo, lo decía hace rato, miedo quizás a las represalias. Entonces tienen que crear comunidades de escucha, de comprensión y de empatía, tanto para el que agrede
como para el que está siendo agredido. Ajá. Y de qué manera están sufriendo este acoso. Y también saber quién está contigo cuando está sucediendo todo esto o quién está después de la agresión, pero ante todo hacerles saber que en este proceso pues no está solo. Ajá. Entonces pensar en qué otros instrumentos o estrategias podríamos implementar para afrontar esta situación en conjunto, repito, docentes, padres de familia y también los chicos que están viviendo la agresión y quien también la está ejerciendo, pero no sin olvidar a la otra persona, a la que está siendo testigo de este acoso. Por eso hace rato estaba dando las señales de cada una de estas poblaciones. Si me permite, sigo dando las señales Y adelante, por favor. para que también, porque a veces vivimos cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Pero es importante conocerlas. Sigo con las señales de las que probablemente está agrediendo a otros. Utiliza el chantaje para obtener beneficios. Está maltratando las pertenencias de los demás. Inclusive antes de conectarme estaba viendo un video en donde le piden la participación a un alumno para pasar al pizarrón y ya esta persona ya no deja la mochila en su lugar, pasa al pizarrón y se pone a participar en el pizarrón, pero con la mochila aquí, ¿no? Esto es una imagen que nos dice ya mucho. Otra señal es que también tiene mucha rivalidad con los demás, discrimina a otros por sus características físicas, mentales o sociales, o por sus raíces culturales, o por sus usos y costumbres, ¿no? Y además, pues sí, son personas que llegan a consumir tabaco, alcohol o alguna otra sustancia. Estas son o fueron las señales de las que probablemente agrede a otros. Ahora, las señales de la persona que está siendo agredida. ¿Qué es lo que pasa? Usa pretextos para ya no asistir a clases. Está disminuyendo su rendimiento académico. Se aísla de las personas de su edad. Está empezando a manifestar síntomas de ansiedad, como por ejemplo insomnio, sudoración, taquicardia, presión en el pecho, dolor de cabeza. Muestra poco o excesivo apetito. Constantemente se siente nervioso, especialmente en el camino a la escuela. Y tiene constantes fluctuaciones en su estado de ánimo. Presenta golpes en el cuerpo. Su ropa y sus pertenencias se están maltratando, o las están maltratando, mejor dicho. Estas fueron algunas señales de la persona que está siendo agredida. Y por último, nuestro tercer personaje, la persona que está siendo testigo de acoso. Híjole, entra en una ambivalencia porque tiene sentimientos de culpa. Se siente frustrado por no poder ayudar a su compañero o compañera, pero también está viviendo esta incertidumbre, este miedo de que en algún momento, así como ahora le tocó presenciar, ahora también puede ser víctima de acoso. Muestra poca sensibilidad ante el sufrimiento de los demás y también puede manifestar preocupación por no cumplir las reglas de esta comunidad, ¿no? Como regularmente les dices, si dices algo, vamos contra ti. Y estas son algunas de las señales que manifiestan estos tres grupos de población. No sé si tengas algún comentario o alguna pregunta al respecto. Sí, me parece que son señales muy importantes tener en cuenta y que los jóvenes puedan tenerlo presente. Pero no sé, insisto, discúlpame, no es salirnos del tema, pero Sí. ahorita que lo vienes diciendo, me parece que muchas de esas conductas también son aprendidas en la casa. Entonces, como dices tú, me parece que el trabajo que podamos hacer, y que ojalá que esto llegue a muchos papás y también maestros, porque
yo decía, bueno, eso lo hacen en el salón de clases jugando, bromeando. Eso lo hacen en la casa jugando y bromeando. Entonces, me parece a veces que este tipo de violencia a veces no es fácil de distinguir, ¿no? Entonces, esa es la parte, y así como lo mencionas, es tenerlo bien claro, o sea, este tipo de comportamientos, de actitudes, no es normal, ya sea en casa o en el salón Ujú. de clase o con los amigos. Y como dices tú, cuando dices el video, bueno, es que yo vi esta parte, sí, tú y yo estamos muy sensibilizados. Ahora sí que tenemos ya los lentes puestos y bien que nos permiten identificar ese tipo de violencias. Pero cuando los compañeros, las compañeras estudiantes, o los propios docentes, o los propios papás dicen, ay, están jugando, no te pongas así, estás exagerando. A veces se descalifica este elemento, este factor protección. No sé qué opines. Sí, tenemos que ir a la raíz. Y muchas de estas problemáticas, pues, como bien lo mencionas, surgen en la familia, ¿no? Y entonces acá tenemos que generar estrategias para que aprendamos a hablar en familia. ¿Por qué? Porque regularmente no nos comunicamos de manera asertiva. ¿Qué es comunicarse asertivamente? Es justamente darnos la oportunidad de poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, pero siempre teniendo el cuidado de no lastimar a los demás. Y también otro factor, que es la cercanía, ¿ah? La cercanía que tenemos que tener con nuestros hijos. Y a veces ellos lo que están esperando de los adultos, de los padres, es que los escuchemos, no que opinemos. Y muchas veces los padres caemos en esta situación en que dejamos de escuchar y empezamos a emitir nuestra opinión, nuestro juicio, el regaño y llegando inclusive hasta la agresión, no solamente verbal, sino también física. Y entonces aquí las personas adultas, los papás, regularmente es cuando dicen, es que no me tiene confianza, ¿no? Claro que Porque no. no has aprendido a construir, porque esta es una construcción, la confianza en el día a día, en lo que haces de manera cotidiana. Y aquí me gustaría utilizar un concepto que a mí me encanta porque es reconocer al otro y es tener una mirada apreciativa, es decir, es aprender a mirarte solamente apreciando tus bondades, tus recursos, tus talentos, tus habilidades. Por eso me gusta la mirada apreciativa, porque cuando nosotros nos colocamos en este papel de mirar apreciativamente a los demás, estamos admirando. Y la palabra admirar es una palabra hermosa porque significa mirar hacia arriba. Y entonces imagínate que tú puedas ver a tu pareja, que tú puedas ver a tu hijo mirándolo hacia arriba, es decir, admirándolo, porque al admirarlo reconoces todos los recursos personales que ellos tienen. Pero no solamente es mirarlo, sino también tu hijo o tu pareja, cómo me miras a mí. Y tenemos que aprender a mirarnos con los ojos. Tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar el tono y el volumen de nuestra voz, cuidar las gesticulaciones que tenemos. Y a veces también qué importante es preguntar antes de actuar, ¿no? Me parece que acabas de mencionar algo muy importante, la admiración, pero creo que va acompañado de otro, ¿no? Que es el respeto. Y Exacto. el respeto va de doble vía, ¿no? O sea, es de aquí para allá y de allá para acá. Y me parece a veces que los adultos educamos con el ejemplo, o mejor dicho, lo educamos con el ejemplo, pero a veces este ejemplo no va acompañado con este valor importante que es el respeto, porque me parece que seguimos los adultos teniendo una visión adultocentrista, donde los que tenemos la razón somos los adultos porque tenemos la experiencia. Y quiero citar al doctor Eduardo Calixto, un conocido neurofisiólogo, que dice, miren, a los jóvenes hay que hablarles como adultos, ya entienden, y si les hablamos y les explicamos como adultos que no es lo mismo que tratarlos como adultos, ¿verdad? Me refiero a esta interacción de explicar, de tomarnos el tiempo para explicar, y los adultos lo captan y decías, bueno, es que los adultos están en búsqueda de esta identidad. Claro, están en búsqueda de esta identidad y también están en búsqueda
pues precisamente de ese respeto. El problema a veces, y me lo encuentro, me imagino que tú también en tu labor profesional, es la falta de respeto por parte de algunos adultos. Llámese papás, Sí. llámese docentes, llámese autoridades, y donde no se les respeta, o sea, se les infantiliza. Yo fui, permítame compartir algo rápido, fui a una reunión el fin de semana a la escuela de mi hijo, y escuché a papás que todas le decían niños a los jóvenes, o sea, jóvenes de 16, 17 años, y llamando a los niños, pues esa es la parte que a mí de repente me salta. Digo, bueno, a ver, me parece que entonces ahí no están respetando a sus propios hijos, o sea, son jóvenes, ¿no? Jóvenes, y los siguen tratando como niños. También entiendo la situación, pero creo que esa parte no somos conscientes, y si esa parte no somos conscientes, la parte del acoso, de este fenómeno que estamos hablando, pues se dificulta más, porque entonces se va a estar como disfrazando, se disfraza entre buena onda, nos llevamos, y me parece que es ahí donde la dificultad para poder identificar el fenómeno como tal. No sé cuál sería tu comentario. Mira, estás tocando muchos temas muy interesantes y no deben de irse. Justamente el aprender a hablar, perdón, de los valores, ¿no? Los valores, como bien lo comentas, el respeto, la responsabilidad, la honestidad. Y la pregunta que yo le haría, si ojalá que nos lleguen a ver algunos padres, es, ustedes como padres, ustedes como tutores, hablan de cuáles son los valores que van a impartir en su círculo familiar, porque eso sería una gran diferencia cuando desde casa aprendemos a relacionarnos con respeto, con responsabilidad y con honestidad, aunado a la empatía, a la comprensión, al, al mostrarnos siempre con esta intención de te estoy comprendiendo, te estoy escuchando. Y también tenemos que aprender como adultos a expresar con claridad lo que se espera de los demás y escuchar al joven, al adolescente, ajá, sin interrumpirlo. Otro factor es enseñarnos, adultos y jóvenes, enseñarnos a motivar, a externar lo que estamos pensando, ¿no? Y dejemos de observar a la persona para observar más sus pensamientos, porque regularmente los jóvenes deseamos, me apunto, deseamos que nos escuchen lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, y de esta manera que el eco se realice validándome y respetando las opiniones que te estoy dando, ajá, y mis sentimientos. Y ya hacia el final de esta conversación entre adultos y jóvenes, podemos hablar abiertamente sin que ambas partes se sientan decepcionados o se sientan incómodos o se sientan molestos. Entonces estaremos dando un gran paso para poder hablar de este tema y de muchos otros temas que se están dando en el nivel académico, ya sea en secundaria o en bachillerato, porque es bien interesante. Yo apenas tuve la oportunidad de ir a uno de sus planteles, el CECIT número 6, Sí. y realmente yo regresé de esa escuela impactado favorablemente, porque son jóvenes que tienen una actitud muy pro, ajá, porque me di cuenta que no solamente se hace falta tener los conocimientos o las habilidades que ellos ya lo tienen, sino también tienen una muy, muy excelente actitud. Y, y me imagino que con este grupo de jóvenes, tanto la escuela como los padres han trabajado como para obtener esta gran fórmula, ¿no? Es conocimiento más habilidades multiplicado por la actitud, pues vas a tener una vida realmente muy saludable. Y saludable me refiero también a las relaciones que puedes establecer con tus maestros, con tus compañeros de escuela y con tus padres. Sin duda, creo que acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Estos factores
que van a permitir que se protejan ellos mismos. Y estos factores, las personas que podemos propiciarlos, pues somos las personas que estamos a cargo de su guía, ya sea docentes, ya sea padres de familia, las personas que estamos acompañando en ese proceso de aprendizaje, llámese desde la familia hasta nivel profesional. Es más, hasta otras instituciones como puede ser la iglesia. Pero aquí el punto es ese, el respeto, que es un factor de protección. Si los jóvenes desde temprana edad no son respetados, es ahí donde entra todo lo que acabas de comentar anteriormente, ¿no? Desde la persona que agrede o que está acosando, desde la persona que es acosada y desde la persona que observa, porque es un fenómeno muy interesante. O sea, si dejamos de invisibilizar el acoso, ¿no? Que esto después se va a transformar en otro fenómeno que nos está afectando a muchas instituciones y a nivel de país, ¿no? Que es el acoso sexual, que es la violencia sexual. O sea, por eso es interesante esto, o sea, darle estos factores de protección que a ellos les permita, y este factor de protección que acabas de decir es el respeto, el escucharlos, el empatizar, y también a lo mejor agregar uno, que es validar lo que están sintiendo, porque los adultos somos especialistas en invalidar, ¿no? Y sobre todo dar el sermón, el sermón antes del regaño y después escuchemos, demos la oportunidad como adultos de escuchar y como dices, validar, que es válido sentir. Si yo no permito esto, entonces que no nos sorprenda que nuestro hijo, que nuestra alumna, que la persona cercana, pues no sepa identificar, ¿no? Recuerdo ahorita rápido un estudio, no me acuerdo si es Rauen y Conins, o Larrea o Alfonso Ferrer, que hablaba precisamente del acoso sexual. Decía, es que los jóvenes que acosan, ¿no? Sexualmente, no identifican el acoso. O sea, no lo identifican. O sea, es interesante, las personas que están cometiendo esta situación, este delito, no identifican que están acosando, ¿no? Entonces me parece también a veces que el propio acoso escolar, no estoy justificando, solamente tratando de explicar como este sentido, me parece que no identifican que también están acosando. No sé, me gustaría escuchar tu opinión. Y fíjate, la experiencia que yo he tenido cuando voy a los diferentes planteles, no solamente del Politécnico, sino a nivel bachillerato de otras escuelas, sí. Hay algo que yo observo en los jóvenes y que me está gustando mucho. Su actitud ante el acoso se ha vuelto tolerancia cero. Ok. Tolerancia cero. Ajá. Y entonces han dejado, a diferencia de generaciones anteriores, se han convertido en una generación en que ya rompieron el silencio. A sí. Eso voy. Y eso es un paso muy, muy grande, porque seguramente algún maestro, algún orientador, algún papá ya hizo este cambio también, y en donde ellos están dando la oportunidad de no reprimirlo, de no guardarlo, y sí romper con este silencio, porque ante la violencia, tolerancia cero, y hay que romper el silencio. Sí, sobre todo eso. Me parece que hay adultos responsables que están haciendo un buen trabajo. Y me parece que esto está permeando a otros sectores o a los mismos compañeros que ya no están dispuestos a ser maltratados o a ser violentados. Solamente que la labor es titánica, ¿verdad? Tú que también trabajas con los compañeros, es titánica porque es como renovar cada generación, ¿no? Cada generación. Y también llegar a los papás, que son los principales, el principal apoyo de esta lucha contra el acoso, ¿no? Para que pues se pueda seguir trabajando. Y sobre todo decir a los papás que la supervisión, como dijiste, es sumamente importante. Podemos llegar cansados, sí, llegamos cansados. Me imagino que también llegas cansado después de las jornadas, ¿no? Y después de estar dando sesión. Pero también me parece que es parte de nuestra responsabilidad, que no va a ser para siempre. Me refiero a estar supervisando. Va a haber un momento en que ellos ya no necesiten si hicimos nuestro trabajo, y que finalmente es parte del proceso de este crecimiento, de este acompañamiento. Entonces, disfrutar o decir, bueno, esta es la parte que me toca a mí, es mi responsabilidad, como esta también parte de este valor, esta serie de 3 valores que mencionaste, es mi responsabilidad con respecto al acompañamiento,
y estar atento de cuáles son las necesidades de mi hijo a nivel emocional. Y si no las sé, pues acercarme a un profesional, a un especialista, ¿no? Recuerden, chequen su cédula, por favor, exigen su cédula, ¿no? Por aquello de algunas personas charlatanas con respecto a esto, pero que exigen Claro, esto y el acompañamiento, porque me parece que es importante. claro que sí. Pues bueno, ya para ir cerrando este conversatorio que estuvo verdaderamente interesante, pues invitar a las personas que nos están viendo que recurran al centro de integración juvenil más cercano a su comunidad. Hay acciones muy enfocadas para atender este tema del acoso escolar y del ciberbullying. Y como lo mencioné hace rato, hay un proyecto muy interesante en donde se puede trabajar con padres, con alumnos y con docentes, es todos unidos por una escuela mejor, un proyecto interesantísimo. Y pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder conversar esta mañana con todos ustedes. Soy No, Adrián hombre, Herrera, estoy en el Centro de Integración Juvenil Venustiano Carranza y estamos a sus órdenes. Excelente día. no, gracias. Al contrario, Adrián, la verdad es que la labor que hace Centros de Integración, tú corrígeme, por favor, yo creo que son más de 50 años, ¿no? La verdad es que yo tengo una experiencia muy positiva con Centros de Integración. Yo desde que inicié mi labor como orientador y como psicólogo, tuve una muy buena experiencia con muy buenos compañeros tuyos. Recuerdo que es de la Gustavo Madero 1, Eduardo, no me acuerdo, Eduardo, se me va el nombre y otra persona que la verdad que trabajamos juntos en ese momento y la verdad es que son gente muy profesional, con mucha experiencia y me parece a veces que no tiene discúlpame, es mi percepción, no está en la mira de muchos papás o no saben que está ese apoyo tan importante de esta gran institución que son centros de integración juvenil. Me parece que es una institución súper valiosa que tiene nuestro país y que a veces se desconoce porque a veces no conocen los apoyos tan importantes que tiene centros de integración. Recuerden, compañeras, compañeros, cerca de su delegación, si viven en la Ciudad de México o de su municipio, hay un centro de integración al cual ustedes pueden acudir o pueden referir a algún familiar, ya sea en cuestiones de adicciones o en cuestiones de trabajo con respecto a este tipo de temas. Si nos pudieras dar la ubicación de tu centro, Con y si todo. tienes algún teléfono que nos pudieras también proporcionar para que Claro. nuestras compañeras y compañeros estudiantes, maestros docentes y padres de familia y autoridades pudieran saber de esto, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Sí, mira, son ya en este 2025 se cumplen 56 años de Sí, atención a la población, en donde los primeros 50 años fue la atención a las personas que consumen sustancias. Una atención médico-psicológica muy importante para tener un diagnóstico y poder afrontar esta situación del consumo de sustancias. Pero a partir de la pandemia, pues también abre la posibilidad, afortunadamente, de atender cualquier situación que tenga que ver con la salud mental. Entonces yo creo que aquí abre una gran oportunidad para que todos seamos atendidos y también tenemos que aprender a hablar de los problemas de salud mental que son más comunes de lo que nosotros creemos. Y también, así como visibilizamos y estamos aprendiendo a visibilizar la violencia, también visibilizar que los problemas de salud mental son muy frecuentes y que deben de ser atendidos por especialistas. Y el Centro de Integración Juvenil, particularmente Venustiano Carranza, pues lo ubican en la calle Oriente 166, número 402, en la colonia Moctezuma, segunda sección. okay. Está muy cerca del Metro Romero Rubio. Ya aquí tenemos cerca también como referencia una plaza que se encuentra Oceanía. Al número telefónico al cual se pueden comunicar con toda confianza es el 55 57 62 13 99. Aquí les vamos a atender de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y pues lo único que tienen que hacer es comunicarse, ya sea para concertar alguna cita, si estás pasando por algún problema de consumo de sustancias, estás teniendo algún episodio de ansiedad, depresión o cualquier situación que se esté pasando, la atención es individual, de manera grupal, de manera familiar. Se apoya mucho a los padres en este sentido para que también ellos aprendan a generar herramientas, por lo que nos hemos dado cuenta, las herramientas ya las tienen,
lo que pasa es que no han aprendido a utilizarlas, ¿no? Y entonces es un trabajo bien interesante y pues como comentabas y lo comentabas muy bien, no es el único centro, hay un CIJ en cada alcaldía de la Ciudad de México, en los municipios del Estado de México también, en los más concurridos, hay uno, y seguramente si nos vamos al interior de la República, también van a encontrar un CIJ muy cerca de su comunidad, porque son, si no me equivoco, aproximadamente, puede ser uno más, uno menos, como 117 centros, ajá, para que toda la población que nos esté viendo y escuchando puedan acudir al Centro de Integración Juvenil más cercano a su domicilio. Visiten la página de Centros de Integración Juvenil, ahí viene todos los domicilios de los centros de integración juvenil y de esta manera nos pueden ubicar y pueden estar acudiendo con nosotros. Adrián, pues nuevamente muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo y esperamos que no sea la última vez. Esperamos verte nuevamente aquí en el instituto que es tu casa y pues agradecerte como siempre tu profesionalismo y sobre todo tu vasta experiencia. Muchas gracias y a ustedes, compañeras, compañeros, pues los invitamos a que se sigan informando acerca de este tipo de fenómenos, que es importante tenerlos en cuenta para poder identificarlos y no ser víctima de esto, o también, pues si somos acosadores, pues también trabajar sobre ese asunto. Y también los que observan, como decía Adrián, pues también empezar a trabajar sobre eso y poder también denunciar, hacer la denuncia. Recuerden que el instituto tiene un programa, tiene todo un protocolo de atención a este tipo de fenómenos. Pues sin más, me despido. Mi nombre es Iván Ortiz y a nombre del Instituto Politécnico Nacional, a nombre de la Secretaría y a nombre del Departamento de Orientación Juvenil, les damos las gracias por escucharnos. Estén muy atentos de los próximos conversatorios. Muchas gracias y hasta pronto.